Buenas noches, somos el grupo 389 del curso Psicopatología y Contexto. Mi grupo está conformado por Ingrid Dayana Rojas, Diana Carolina Rollave y quien les habla, Kimberly Gómez. En este momento les vamos a hablar del caso del paciente Mauricio Fernández, un joven de 25 años diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Para relacionar el caso del joven, vamos a dar respuesta a algunas preguntas. La primera es, teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado? Esta pregunta la va a desarrollar la compañera Ingrid. Bueno, en la psiquiatría, más que en la medicina, se requiere de una perspectiva sistémica que trata de formar ideas para poder interpretar los estímulos y llegar a la conclusión del problema, pensamiento, decisión. En el caso abordado durante el curso, que fue de la esquizofrenia paranoide, el paciente al ser examinado estaba tenso, hablaba rápido y de forma excitada, lo cual puede ser una variable biológica manifestando un trastorno primario a nivel celular o de órgano. Una variable psicológica es cuando expresa temor por un poder extraterrestre y por controlar los pensamientos. Una variable social es cuando se enoja al hablar de su madre. Es así que los trastornos, en este caso detectado con esquizofrenia, pueden tener niveles los cuales pueden afectar el funcionamiento de otros, los cuales son muy importantes tenerlos en cuenta como profesionales de la psicología o de la psiquiatría. Ok. La segunda pregunta sería, empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuáles consideras sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso en estudio y su abordaje como psicólogo? Esa pregunta la va a resolver la compañera Diana Carolina. Ok, debemos abordar este caso desde nuestro rol como psicólogos, haciendo uso del principio de causalidad circular que nos enseña el modelo biopsicosocial. Este básicamente nos habla sobre la influencia que hay entre los factores determinantes. En este caso, el factor biológico, podemos tener en cuenta la ansiedad generalizada que presentaba Mauricio. En el factor psicológico, Mauricio era una persona que tenía todo el tiempo pensamientos suicidas y acciones violentas, de hecho, hacia sus familiares. Y como factor social, es una persona que todo el tiempo tiene pensamientos suicidas, una persona a la que se le dificulta relacionarse con los demás y que prefiere estar aislado del resto. Esto posiblemente a consecuencia de la adicción al opio que tenía su padre, pues porque primero que todo sabemos que una persona adicta tiene comportamientos bastante extraños, cambios repentinos de actitud, es una persona a la que es demasiado violenta, entonces quizás todo ese tipo de actitudes las vio reflejadas de su padre hacia su madre, fue una actitud que se fue convirtiendo repetitiva con el tiempo y que de alguna u otra forma él empezó también a desarrollar con su mamá. Entonces creo que esa sería como la forma en que lo debemos abordar. Bueno, la tercera pregunta sería, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico, desde una mirada biopsicosocial, defina qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. Esa pregunta la va a desarrollar la compañera Ingrid. Bueno, el modelo biopsicosocial trata de relacionar la medicina con la psiquiatría. Los sistemas biológico, psicológico y social son interdependientes. Debido a los reportes fisiopatológicos no se tienen en cuenta los mecanismos psicopatológicos, siendo irrelevantes para entender una enfermedad. En el caso de la esquizofrenia, los estudios han permitido señalar variedades de esquizofrenia, llevando solamente a ser una investigación genética. Listo. La cuarta pregunta dice, de acuerdo con los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularían con el manejo del caso? Yo les voy a responder esa pregunta. Bueno, la Política Nacional de Salud Mental plantea 5 ejes. El primero es la promoción de la convivencia y la salud mental. En este caso, aproximándonos al caso del paciente Mauricio, es allí donde su hermano es su red de apoyo y es quien detecta que él está presentando un problema y es quien lo motiva a buscar ayuda.
El segundo eje está relacionado con la detección temprana de los trastornos y la prevención de la conducta suicida. Con el caso nuevamente, podemos darnos cuenta que el paciente presenta unas conductas atípicas, como que le gusta permanecer en soledad y hablar solo. El tercer eje se refiere al tratamiento integral del trastorno. Es allí donde el paciente ya pasa a una consulta como tal, describe sus síntomas y allá en la consulta detectan los signos que le está presentando y los asemejan con el diagnóstico de la esquizofrenia paranoide y ya como tal lo dejan recluido en la clínica de salud mental hospitalizado. El cuarto eje habla de la rehabilitación y la integración a la sociedad. Posterior a que el paciente recibe su tratamiento, ya cumple pues el tiempo de estar en la clínica de salud mental, debe recibir unas terapias para que él vuelva nuevamente a relacionarse con las actividades que hacía. Por ejemplo, el paciente tocaba guitarra y pues le gustaba componer, etcétera. El quinto eje ya nos habla como tal de todos los planes que hacen los diferentes niveles del gobierno para promover el goce del derecho a la salud. Pasamos a la quinta pregunta que dice, desde su rol como psicólogo, ¿cómo abordar el caso? Lo referente a atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esta pregunta la va a desarrollar la compañera Diana Carolina. Listo. Para terminar y dar respuesta a esta pregunta, quiero nuevamente hablar un poco sobre los ejes que mencionó anteriormente Kimberly, teniendo en cuenta que la política de salud mental pues nos hablan de estos 5 ejes con el propósito de garantizar la salud, la atención integral, la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. Puntualmente, quiero hablar sobre el eje número 4, que habla sobre promover la rehabilitación basada en la comunidad y la inclusión social. Considero que Mauricio fue una persona que se aisló completamente, que desde muy pequeño demostró que no estaba de pronto muy cómodo compartiendo con con las personas más cercanas a él, con sus seres queridos, y que prefirió de pronto hacerse a un lado. Ahí fue cuando empezó pues a experimentar todos los signos y síntomas que empezaron a suceder en su vida. Entonces quizás si a ese paciente se le apoya con su red de apoyo, que en este caso principalmente estamos hablando de su hermano, y además se le da la oportunidad de que pueda relacionarse con otras personas que puedan padecer su mismo trastorno, conocer experiencias cercanas, vivencias parecidas a las de él, puede ser un poco más fácil empezar a entender su situación y continuar trabajando en ella con el fin de encontrar la solución a su problema. Bueno, les agradecemos su atención y por esta oportunidad nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.